WhatsApp 343-7103. Porque hay vida en Jesús. Es tiempo de Aromas de Gracia con la pastora Mónica Alsina. Un tiempo edificante para la mujer y el matrimonio, sus relaciones familiares y la vida cristiana. ¿Tienes preguntas? Marca hoy el 940-299-1981. Y ahora queda con ustedes la pastora Mónica, despertando con el aroma de la palabra de Dios y un delicioso café. Dios te bendiga, mi amada hermana. Soy la pastora Mónica Alsina en esta mañana y te quiero dar la bienvenida por sintonizarte a nuestro primer capítulo de nuestro programa Aromas de Gracia, un programa que el Señor hizo nacer en mi corazón para ayudar y edificar la vida de la mujer. Te hablo desde la ciudad de Denton, Texas, y bienvenida una vez más a nuestro primer capítulo. Y esta mañana yo te traigo una historia de la palabra de Dios y le he puesto como título Agendas ocultas en contra de nuestros hijos. Y vamos a estar leyendo en la palabra de Dios esta mañana desde el libro de Mateo en el capítulo 19 del versículo 13 al 15. Y el título en la Biblia de esta historia se llama Jesús bendice a los niños. Y vamos a leerlo. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y también esta misma historia aparece en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Y te voy a estar leyendo en el libro de Marcos desde el capítulo 10, del 13 al 16, para que escuches otra versión de la historia. Dice que le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Y para referencia también aparece en Lucas 16 del 15 al 17. Pero no lo vamos a estar leyendo en este momento. Pero te lo menciono para que te fijes de que esta historia aparece 3 veces en los evangelios, en el Nuevo Testamento, lo cual a mí me dice que esta es una historia importante. Y la verdad es que Jesús acostumbraba a ir a las aldeas y el pueblo salía a escucharlo. Y en esta historia vemos que había una reunión de personas que estaban con Jesús. Y para mejor entender lo que estaba pasando, yo quiero que miremos quiénes eran todas estas personas que se habían reunido con Jesús. Entonces, obviamente, pues sabemos que estaba Jesús en el grupo y estaban los discípulos de Jesús que andaban con él. También estaban unos adultos y estos adultos traían niños a Jesús. Entonces también sabemos que había un grupo de niños. Y luego habían otras personas también. En aquel tiempo, como es bastante frecuente aún en nuestro tiempo, que son las mujeres las que más se encargan de la crianza de los niños. Estas mujeres pueden ser las madres, pueden ser las abuelas, pueden ser las tías, las primas,
incluso hermanas mayores o incluso hasta vecinas y niñeras. Pero en este pasaje a mí me llama la atención de que en los 3 lugares dice que los discípulos espantaban a los que los traían. O sea, lo dice 3 veces en la Biblia. Entonces a mí esto me dice que también venían hombres que traían a los niños y los acercaban a Jesús. Entonces se podría decir que en este grupo teníamos mayormente mujeres, pero también habían algunos hombres. Pero lo importante de esto es que todas estas personas estaban interesadas en acercar a los niños a Jesús. Pero pasaba una cosa. Y yo no sé tú cuando tú leíste este pasaje por primera vez o cuando tú lo escuchaste quizá en la iglesia o en alguna predicación, lo que tú sentiste. Porque pasa de que cuando tú has caminado mucho en el Evangelio y te acostumbras, reconoces los versículos, ya los conoces, entonces a veces dejan de tener ese impacto que tuvieron en algún momento, ese impacto inicial que tú tuviste. Pero yo recuerdo que cuando yo leí estos versículos la primera vez, yo sentí unas emociones muy fuertes. Y lo que yo sentí fue ira. Y sentí coraje, como dicen en algunos países, ira, coraje. Y también yo sentí esa indignación que sintió Jesús. ¿Te acuerdas que yo te leí que Jesús, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo? ¿Pero qué fue lo que vio Jesús? ¿Y a quién les dijo? Pues él vio que los discípulos reprendían a los que los acercaban, a los que le acercaban los niños a Jesús. Entonces, me dio por buscar la palabra reprender, que la conocemos, pero a mí me gusta mucho buscar en el diccionario. Y la palabra reprender quiere decir regañar, corregir, amonestar, incluso advertir. Y una vez que se me pasó esa ira, esa indignación, yo me puse a pensar más en esta escena y yo me daba cuenta que esta escena era algo increíble. Porque ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús, que eran las personas en las que él confiaba, les confiaba, eran sus consiervos, o sea, los que le ayudaban a hacer el ministerio, los que eran encargados del orden, los que movilizaban a las personas, los que le asistían al momento de atender alguna necesidad, al momento de llevar a cabo un milagro, los que repartían la comida, los que compraban comida y agua? Entonces, ¿cómo es posible que las personas de confianza de Jesús estuvieran actuando y estuvieran haciendo exactamente lo contrario de lo que Jesús estaba tratando de lograr? Entonces, quiero también regresar a la palabra de indignación, porque también busqué la palabra el significado de la palabra indignación. Y la palabra indignación quiere decir una ira fuerte que se siente, pero por causa de un acto que es contrario o que es dañino. Y esa es la palabra clave, dañino. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que los discípulos andaban haciendo estas cosas que iban contrarias a lo que Jesucristo estaba tratando de lograr? Y lo que pasa es que tienes que saber de que hay ciertas personas, hay ciertos grupos que tienen lo que nosotros llamamos, aunque pareciera que ellos tuvieran el mejor interés en mente, lo que más les conviene a tus hijos, ellos realmente lo que tienen son una agenda oculta. ¿Y qué es una agenda oculta?
Una agenda oculta es tener un motivo oculto, un plan secreto, una intención escondida. Son personas que están interesadas en promover alguna idea o están tratando de lograr un fin, una meta, y no es necesariamente lo que más va a beneficiar a tus hijos. Yo no sé si ya estás sorprendida, pero sí, es sorprendente que los discípulos anduvieran regañando a las personas, a los padres, a las madres que estaban tratando de acercar a los niños a Jesús y que se los presentaban. Y eso es porque ellos tenían una agenda oculta. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, pues, ¿cuál sería esta agenda oculta que tenían los discípulos? Porque cuando nosotros pensamos en los discípulos, pues estamos pensando en personas muy entregadas a Dios, ¿verdad? Comprometidas con el Señor. Entonces, ¿qué agenda oculta podían haber ellos tenido? Bueno, pues podría ser que simple y sencillamente ellos estaban tratando de mantener el orden de la muchedumbre. Si esa fue la razón, entonces la agenda oculta sería que no querían perder el control. Y muchas veces el ser humano no le gusta perder el control y por eso se vuelve controlador. Hay personas que hasta llegan a controlar, tratar de controlar a otras personas. Porque para ello esto es, no tener esto es desorden y descontrol. Y otra situación pudo haber sido de que ellos no querían que los niños molestaran a Jesús, pues ellos eran jóvenes y la mayoría de ellos no estaba casado, no tenían hijos, no sabían lo que es tener hijos, criar una familia, tener una familia. Y entonces, si esta era la situación, la agenda oculta de ellos, en este caso, sería de que realmente era a ellos que les molestaba, que hubieran todos estos niños cerca de ellos con esa actividad que traen los niños, esa inquietud, ese ruido, ese movimiento. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá, ellos siempre a la hora de Navidad, mi mamá siempre compraba muchos juguetes y muchos dulces y los donaba allí en donde nosotros vivíamos y hacíamos una actividad muy hermosa y bendecíamos a muchas familias. Voy a decirte que a veces no era tan fácil estar allí porque para mí era muy triste. Recuerdo un año de que llegamos, ¿verdad? Llegó la hora y estaban todas aquellas personas tratando de que les tocara su turno y todo, pero ese año había un contagio de conjuntivitis y una gran cantidad de niños estaban con los ojos enfermos. Y entonces, pues, para una persona que no está acostumbrada a niños, como posiblemente fue la situación de estos discípulos, esas cosas, pues, les pudieron haber estorbado. Entonces, esa pudo haber sido otra agenda oculta que ellos tenían. Pero en realidad, la agenda oculta que ellos tenían era otra. Y más bien era un poco de tipo político, porque ellos nada más querían llegar rápido a Jerusalén. Ellos tenían prisa, porque ellos estaban convencidos de que Jesús iba a restaurar el reino. Y esa era la motivación para ellos de querer irse de ahí rápido. Pero yo todo esto te lo estoy mencionando porque hay algo de lo cual tú como madre tienes que darte cuenta. Y eso es de que existe un problema. Y es que siempre va a haber algo o va a haber alguien tratando de avanzar, de adelantar sus motivos escondidos. Esas segundas intenciones. Esas intenciones no declaradas. Lo cual apartará a tus hijos de Dios. Siempre habrá
esa persona o ese grupo de personas, esa ideología que tratará de impedir que tus hijos se acerquen a Dios, aunque tú estés haciendo todo de tu parte para que ellos se acerquen. Pero tú no puedes darte cuenta de qué es lo que está impidiendo que tus hijos se acerquen a Dios si tú no sabes lo que está pasando en la vida de tu hijo. Por eso dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pero fíjate que Jesús no nada más se lo dijo a los discípulos, aunque sí fue directamente para ellos, pero él lo dijo en voz alta, porque en realidad a él le interesaba que todos los que estuvieran presentes lo escucharan. O sea que también esto era para las madres, los padres, los parientes, todos los que estaban presentes. Por eso los padres, las madres, tienen que estar pendientes de a dónde andan sus hijos, a qué lugares frecuentan. ¿Sabes tú dónde anda tu hijo en todo tiempo? ¿Tú sabes cuál es el lugar favorito de tu hijo? Y cuando yo estoy hablando del lugar favorito, estoy también hablando no solamente de un lugar físico, como el lugar donde tú frecuentabas, el lugar que tú frecuentabas en tu niñez, en tu juventud, porque lo que pasa es que ahora nosotros tenemos lugares virtuales. Entonces ahora tú tienes que saber dónde anda tu hijo en la vida real y en la vida virtual. Es mucho trabajo. ¿Y sabes tú con quién está hablando tu hijo, tu hija? Porque ahora por internet se puede hablar hasta con personas que no conocemos. ¿Tú te acuerdas cuando antes te decían a ti, no hables con extraños? Pues déjame decirte que eso ahora es cuestión del pasado. ¿Sabes tú con quién anda jugando tu hijo? Sí, tal vez, si es que tu hijo todavía sale a jugar con el vecino, pero tú sabes con quién él juega virtualmente. Porque se puede jugar con extraños. Y sabes que en estos juegos virtuales juegan muchos adultos. Te voy a decir algo sorprendente. Yo me he dado cuenta que ahora las personas que juegan videojuegos no son solamente los niños y los jóvenes, sino que los padres de ellos también juegan. Y a mí me ha tocado trabajar con padres y madres que son adictas a estos juegos, adictos a estos juegos y se acuestan en la madrugada por estar jugando estos juegos. Y a veces hasta son más adictos que los mismos hijos, porque los hijos, pues, les tienen que hacer caso, pero ellos no. ¿Tú estás enterada de qué están oyendo tus hijos por las redes sociales? ¿Qué discursos, qué ideas están ellos aceptando como normales? ¿Y estás tú enterada de qué es lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela? Acerca de la sexualidad, del matrimonio y la familia. Esto lo vemos todos los días en las noticias, que lo que la Biblia llama depravación ahora tiene otros nombres. Pero Jesús andaba en los negocios de su Padre. Y lo que sabemos acerca de Jesús es que Él no andaba con agendas ocultas. Su agenda es pública y es verdadera. Y por eso Él lo declaró y por eso está escrito. Y dice su palabra, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Dijo Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. Y sí, en este caso se trataba de niños, porque eran niños de brazos, se los traían y Él los cargaba en los brazos. Pero en este pasaje, Jesús no es que esté excluyendo a los otros niños de un hogar
no es que Él esté excluyendo a los jóvenes, a los adolescentes, a los preadolescentes, no, sino que Jesús simplemente está diciendo que el acercamiento a Jesús, el acercamiento a Dios, debe de comenzar desde la niñez. Él no está excluyendo, sino que Él está incluyendo a todos los hijos de un hogar, de todas las edades, los que no son adultos todavía, los que están en crecimiento, en formación y están bajo el techo de sus padres. Ciertamente Él usa la palabra niños porque todos los hijos tuvieron que ser niños en algún momento. Y entonces Él está hablando acerca de la niñez, acerca de que la crianza y el acercamiento a Jesús debe de comenzar durante la niñez. Y creo que los siguientes versículos en el libro de Timoteo lo expresan muy bien. Y voy a pedirte que vayas conmigo a la carta de la segunda Timoteo 3:15. Y te lo voy a leer y tú lo puedes escribir para que después que termine el programa tú quieras volver a leer y aprenderte mejor este versículo. Es 2 de Timoteo 3:15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, vemos en este versículo de que ahí está la palabra clave y que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Porque al final de cuentas, lo que tú quieres lograr es que tus hijos lleguen a la salvación. Si tú te limitas a tener una fe, un evangelio, una oración, si tú lo único que andas buscando es que a tu hijo no le pase nada malo ese día en la escuela, que todo le salga bien, que no tenga problemas, que no se desvíe, ¿verdad? Que se porte bien. Entonces, déjame decirte, hermana, que esa es una vista un poco corta, porque en realidad lo que tú quieres lograr es que tu hijo llegue a ser salvo, que tenga la salvación hasta el final de sus días. Y esa salvación vendrá por la fe en Cristo Jesús y por la sabiduría de las Sagradas Escrituras que él aprendió desde la niñez, de que tu hijo, tu hija aprendieron desde la niñez. A Timoteo le fueron enseñadas las Sagradas Escrituras desde la niñez. ¿Y quién le enseñó a él la palabra de Dios? Bueno, me gustaría llevarte a otra escritura que es 2 de Timoteo 1:5. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y Timoteo fue un discípulo de Pablo. Y Timoteo tenía a su mamá y tenía a su abuela. Y estas dos mujeres eran griegas, pero ellas eran de la fe judía. Y en su momento ellas vinieron a los pies de Jesús. Y cuando ellas se entregaron a Jesús, ellas tuvieron un cambio de vida que fue evidente por cómo ellas influenciaron su comunidad e influenciaron su familia, la vida de Timoteo. En aquel entonces, en la cultura griega, era el padre
el que tenía la completa autoridad del hogar. Y esta madre y esta abuela, a pesar de que estaban haciendo la crianza de un niño en la cultura griega, que era completamente pagana, que tenía cientos de dioses, y que el que estaba en autoridad, completa autoridad, era el padre de familia, ellas lograron ir contra la corriente y pudieron educar a un niño en el temor y el amor de Dios, enseñándole las escrituras, a tal punto que cuando Timoteo crece y es un joven ya formado, se convierte en prácticamente el discípulo de Pablo que más lo aprovechó. Y llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, una ciudad muy, muy importante y muy grande. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros ver que podemos acercar a nuestros hijos a Jesús? Y es algo bastante lógico, son cosas de sentido común, pero voy a repasar algunas ideas contigo. Dice, los padres, ¿cómo pueden dejar venir a los niños a Jesús? Dejar a sus hijos venir a Dios desde la niñez. Pues yo pienso que lo primero, ¿verdad?, es llevarlos a la iglesia desde niños, desde bebés, desde que nacen. Leer la Biblia con ellos, enseñarles el amor a la palabra de Dios. Cómprale una Biblia a tu hijo de acuerdo a la edad de tu hijo, de acuerdo al nivel de comprensión, ¿verdad? Tú, cuando tu hijo era bebé, le compraste una Biblia que tenía más que todo dibujitos y quizá tú le contabas la historia o le leías, era una historia bastante sencilla. Pero a medida que ellos van creciendo, tú puedes ir buscando Biblias que tengan más contenido y menos dibujos. Y puedes explicarles las partes que no entiendan. Puedes enseñarles a orar. Bueno, en realidad debería de estar diciendo debes de enseñarles a orar en todo tiempo, al amanecer, al acostarse, al tomar los alimentos, al salir de viaje, al irse a la escuela. Puedes orar con ellos. Enséñales a orar. Llévalos a la iglesia todos los días, que la iglesia esté abierta, que tenga reunión. Si la escuela no es opcional, la iglesia tampoco lo debe de ser. Háblales de la importancia de congregarse y de no dejar de hacerlo. Y ayúdales a aplicar la Biblia a sus vidas. Es fácil ver cómo un padre o una madre puede dejar que un hijo se acerque a Dios. Pero, ¿cómo pueden los padres impedir que los niños vengan a Jesús? Impedir que un hijo se acerque a Dios. Hemos presentado Aromas de Gracia con la pastora Mónica Alsina. Esperamos que el Espíritu de Gracia quede en su vida. Y recuerde que despertando con el aroma de la palabra y un buen café es una gran manera de comenzar el día. Recuerde que recibimos sus llamadas al 940-299-1981. Que tenga un lindo día lleno de aroma de Dios con usted.